sobre temas que no son atingentes hoy día a nosotros y sobre todo van a ser atingentes el día de mañana en el mundo profesional. Y bueno, la idea del debate era tener expositores de la más amplia gama. Decirles también que nos tratamos de contactar con gente de Uber para que viniera, pero declinaron la invitación al foro. Pero bueno, sin más preámbulos, en primer lugar yo los quiero dejar, antes de pasar al foro en sí, los quiero dejar con Max Rayde. Él es el CEO del diario El Mostrador, que también ha tenido una experiencia parecida al tema que vamos a hablar hoy día. El diario El Mostrador hoy día es el diario líder online, que es en el fondo por el lado que todos los diarios se están yendo en estos momentos y ellos fueron los primeros en iniciar en ese proceso. Y una experiencia parecida en el fondo a lo que vamos a discutir hoy día, así que antes bueno, decirles también que estamos con el equipo de prensa del Mostrador que vino aquí a cubrir este foro y bueno, les pido un fuerte aplauso a Max Rayde, que les va a hablar un poco de su experiencia con el diario El Mostrador. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Cristóbal, León, para el Mostrador. Es importante estar en estas instancias. Nosotros somos un diario que efectivamente partió hace 15 años, fuimos los primeros online y fuimos los únicos que sobrevivimos a la crisis del 2008, donde hoy día nos leen alrededor de 2 millones, 3 millones de personas mensualmente, y nuestra gran fuerza son ustedes, son las redes sociales, son los temas que hoy día han sido parte de la opinión pública, son parte de la contingencia, y tal como Chile cambió en los últimos años, y de alguna manera nosotros nos creemos que hemos sido parte de eso, también están cambiando otras instancias, y es un poco lo que se está discutiendo hoy día acá. Esto es un fenómeno global, lo que está pasando en la industria del transporte, pero no son los únicos. Lo mismo está pasando en la industria del turismo, en los medios de comunicación, en nuestro caso los que antes miraban con desconfianza lo que son la plataforma digital, hoy día todos los medios se están yendo a digital, incluso algunos ya están definitivamente cerrando. Y eso mismo es de alguna manera lo que yo creo que la generación joven se va a adaptar. Quiero dejarlos ahora con Héctor Cosio, el editor general del Mostrador, quien va a liderar esta instancia de debate y bueno, que sea un éxito y que finalmente se llegue a alguna solución en lo que está pasando hoy día entre Uber, Cabify y los taxis. Gracias. Bien, buenos días a todos. Bueno, es un tema bastante candente, el tema de lo que ha ocurrido hoy día con el tema de las líneas de taxi, con lo que ocurrió en Uber, con el mundo digital y el mundo tradicional. Antes de partir y de tratar de agilizar un debate entre los expositores, voy a presentarlos a cada uno de ellos. Y tras la presentación, me gustaría que los expositores pudiesen presentar su punto de vista en este debate, ojalá en un tiempo bastante prudente, no más allá de 2-3 minutos, en que puedan exponer sus ideas principales para así luego iniciar el debate. Bueno, partimos presentando a Matías Salazar. Él es el actual secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región metropolitana, es abogado, magíster en Derecho, mención Derecho Regulatorio, experto en áreas reguladas, Derecho Económico y Derecho Administrativo, diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid. Bienvenido, Matías. Gracias. Trabajó también en la Coordinación del Transporte de Santiago y en el Ministerio de Obras Públicas, División de Construcción de Obras Concesionadas. También nos acompaña Alonso Puebla, secretario nacional de la Confederación de Taxistas de Chile. Bienvenido, Alonso. Gracias. Nos acompaña también Gloria Hood, ingeniero civil, mención en Sistema de Transportes de la Universidad Católica, subsecretaria de Transportes 2010-2014, profesora de Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenida, Gloria. Muchas gracias. Y finalmente nos acompaña Jaime Barahona, abogado de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho de la empresa de la Pontificia Universidad Católica, secretario abogado del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ex
subfiscal nacional de la Fiscalía Nacional Económica y profesor de Derecho de la Competencia en la Universidad de Portales y en el Diplomado de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Jaime. Bien, a mí me gustaría partir con la posición, primero, de quienes hoy día se sienten víctimas del sistema, para luego pasar a quienes van a intentar regular y una visión respecto del Estado de qué está ocurriendo. Junto a una pregunta me gustaría que tú pudieses exponer. ¿En qué momento, Alonso, ustedes como taxistas se dan cuenta que están frente a una situación que ustedes consideran ilegal y que es necesario que las autoridades tomen cartas? Bueno, nosotros sabíamos esto de hace 2 años y medio atrás, apenas llegó esta transmundial, se puede decir, esta empresa, con la cual nosotros empezamos puras conversaciones con el ministerio. De eso lo sabe la señora Gloria, que estaba en ese tiempo, y el actual Ceremi Matías Salazar, siempre en conversaciones. Nosotros somos una confederación que tenemos 55 años de vida, siempre hemos estado con el diálogo para ver los pros y los contras de nosotros. Creemos ser los representantes originales de todos los taxistas de Chile, a pesar de que se puede decir un grupo ajeno a nosotros, independientes, fueron los que hicieron las marchas y los desórdenes que hubieran pasado. A la vez creemos estar discriminados nosotros realmente, nos han discriminado mucho y nos han vilipendiado demasiado. Porque en todo ente, digamos, o en todo ámbito laboral, estudiantil, de Fuerzas Armadas, hay malos elementos. Ellos se aprovecharon de esa gente para hablar mal de nosotros y vilipendiar. Creo que realmente esa es una de las razones, porque no todos somos iguales. Nosotros, la Confederación, hemos tenido bastante tiempo de conversación en el Ministerio, con la subsecretaria, con el ministro, con el subsecretario, con Ceremi, en el cual siempre hemos tratado de hacer las cosas legalmente. No estamos con la ilegalidad. Además, nosotros hemos entregado todos los antecedentes habidos por haber de toda la gente mala que incurrió en delito, donde nunca recibimos una respuesta. Nunca. Y eso lo hizo la prensa escrita, la televisión y la radio. Tampoco recibieron nada. Lo único que les dijeron fue, tendrán una pequeña amonestación. Cuando en el decreto 212, en el artículo 38 en sanciones, dice bien claro que van a tener, después de 2 o 3 faltas, incluso pueden llegar a quitarles el derecho a ser taxista con el cupo del auto. Entonces eso, a nosotros, ¿a quién tenemos que reclamarle? Al ente fiscalizador, creo. Porque esto sería lo mismo que ustedes o un doctor, todos los doctores que tienen clínica, como lo dijo el ministro ayer. Todos los doctores tienen clínica, cobran su precio exacto. Y aparecen otros que van a las casas que no son doctores regulados y cobran menos. ¿Qué significa eso? Ilegalidad. Entonces, ¿cuál es la parte mala? ¿Nosotros o la ilegalidad? Nosotros estamos ilegal. Tendríamos que, todos los taxistas tendríamos que realmente salirnos del tema y ser honradamente ilegales. Así estarían conformes los órganos de gobierno. Yo creo que cosas mejores que lo que hacemos nosotros. Transantiago, cuando está mal, ¿quién salva? El techito amarillo, el taxi. El metro tiene problemas. ¿A quién acude la gente? Al taxi básico. Lo sacamos de apuro. Entonces, ¿cuál es el gran dilema nuestro ahora en la actualidad? Que tenemos el parque automotriz de taxis el más moderno de América. No tenemos más allá de 5 o 6 años los vehículos. Terminamos de pagarlo a los 48 meses y nos estamos metiendo en un vehículo nuevo. Otra vez 48 meses para poder pagar. Aparte de pagarlo de la casa, igual que ustedes, a mis hijos, a mis nietos que están en la universidad.
Esto realmente, como lo dije en un principio, nos sentimos realmente vilipendiados por esta empresa, que es una transnacional, que tiene 1/3 de la plata que tiene Chile. Ustedes como economistas deben saberlo. Chile tiene 224 mil millones de dólares y esta empresa tiene 64 mil millones de dólares. En todas partes del mundo han llegado a correr dólares por todos lados y a estar ilegales en todos lados. Hay 22 países que no lo quieren ver. Lo tengo acá. 22 países. Las platas donde ellos realmente pagan los impuestos. Si la plata de aquí al usuario le sacan la plata en dólares de su tarjeta Visa, nacional o internacional, y va directamente a Estados Unidos. Además ahí le descuentan un 0,3 centavos de dólar por la transacción. Y después de ahí le pagan al usuario, al socio trabajador, porque son socios, y no se han dado cuenta, todos son socios de Uber. Pues son socio trabajador, socio conductor. Bien, gracias Alonso. Vamos a tomar una parte importante de lo que acaba de decir. Acaba de decir que estamos frente a una ilegalidad. Esa es la única manera que ustedes lo ven esto. Me gustaría preguntarle, y así iniciar también el debate con la señora Hood, preguntándole en su calidad también de subsecretaria en la época en que nace este fenómeno. ¿Estamos frente a una ilegalidad o estamos enfrente de un problema un poco más complejo que tiene que ver también cómo se están organizando hoy día las sociedades modernas a partir de nuevos instrumentos de negocio y de desarrollo? Muchas gracias. Es difícil responder, pero yo creo que hay algunas cosas que son objetivas y son parte del análisis. En Chile y en la mayor parte del mundo, el transporte remunerado privado de pasajeros está normado. Y la razón para eso es que es obligación del Estado proteger la seguridad y la buena prestación del servicio para las personas. Y por eso es que en todos los países se da una regulación. De manera que desde el punto de vista de proveer servicios de transporte privado remunerado de pasajeros, Uber no está cumpliendo con la norma, porque en Chile hay una norma que regula esas prestaciones. La dificultad radica en cómo probar que se está cobrando. Es una cosa bastante operativa, pero me acuerdo que una de las dificultades grandes que teníamos, por ejemplo, para fiscalizar sistemas informales, que uno los ve en el entorno de los terminales de buses, le toca a Matías seguramente, es probar que están cobrando, porque decían siempre que eran sus familiares. Pero la obligación del Estado, y yo estoy de acuerdo con eso, en que tenga una normativa. Y en este caso Uber no cumple esa normativa. Sin embargo, también es una realidad que el mercado de taxis congelado desde el año 98, después ha tenido algunas ampliaciones. De hecho, con los gremios de taxi a mí me tocó trabajar en hacer que el mercado creciera un poco, porque si uno mira la curva de crecimiento de los taxis es casi plana, muy poquito, creo que era un 4% del número que había cuando se congeló el mercado, lo que se puede ir aumentando, que es una cantidad bastante pequeña para cómo crece la población y los viajes. Y uno ve cómo crece la población y los viajes, en la medida que el país se desarrolla y el ingreso crece, se empieza a generar una demanda insatisfecha enorme. Y esa es la que está tomando Uber, finalmente. A mi juicio, son dos mercados distintos. Yo creo que el servicio que proveen los taxis básicos es distinto del servicio que provee Uber y que la demanda da para los dos. Yo creo que está Uber compitiendo en desigualdad de condiciones. Me parece que los taxis están sujetos a mucho más exigencias y como dice don Alonso, tienen una antigüedad que es realmente baja, el parque es muy moderno, está en muy buenas condiciones, tienen una serie de exigencias como 2 revisiones técnicas en el año, como conductor profesional, que Uber no cumple. Sin embargo, creo yo también que hay modernizaciones en la sociedad y que ocurren con un dinamismo y una velocidad que revelan necesidades que no están resueltas.
Y me parece que en ese sentido Uber sí resuelve una necesidad y la resuelve bien. Y mucha gente puede movilizarse usando ese sistema. Mi planteamiento es que necesitan igualarse las condiciones para que haya una competencia leal y también que el gremio de taxis, que está, entiendo, bien dispuesto a eso, vaya incorporando la tecnología a velocidades mayores. Y ahí sí el Ministerio de Transporte tiene mucho trabajo que hacer en abrir esa normativa y flexibilizar la posibilidad de modernizar los mecanismos de cobro, por ejemplo, y de fiscalización de los sistemas que ya están establecidos. Perfecto, muchas gracias. Hablamos primero de la ilegalidad, luego, para hacer un resumen, de la falta de regulación, de las necesidades del mercado por una parte y también de la dificultad de fiscalización. Creo que esa es una pregunta directa que tendría que responder Matías. Esto es un problema también de falta de fiscalización, de ver cómo el Ministerio de Transporte, la CEREP, las subsecretarías pueden darse cuenta cuando se están haciendo cobros. Es un tema también solamente de falta de regulación entre unos que tienen un estándar regulativo y otros no. ¿Cómo vamos despejando el mapa en una situación que parece que es compleja y tampoco tiene una solución tan rápidamente? Bueno, en primer término agradecer al centro alumno de la Escuela de Negocios, al Mostrador, porque fui columnista harto tiempo del Mostrador y ahí peleábamos por la gloria cuando en el gobierno anterior, uno no sabiendo que después le toca estar en estos roles también y se da cuenta que, como dijo el expresidente Piñera, otra cosa es con guitarra. Quiero hacerle una pregunta a usted, yo. ¿Hay alguna aplicación que venda alcohol en las noches? ¿Fiscaliza esa aplicación o controla que alcohol no se venda a menores? Uber es exactamente lo mismo. No hay que confundir el modo por el cual se vende respecto del servicio que se provee. Si tiene usted una aplicación para vender alcohol en la noche porque detectó que aumentaba, vaya descubrimiento, que aumente el consumo de alcohol en la noche, perfecto, detectó una necesidad, satisfizo esa necesidad. Pero eso, el hecho de haber detectado una necesidad y satisfacerla, ¿le da a usted autorización de ejercer un servicio de carácter ilegal? A mí me parece que esa es la pregunta clave de la cuestión. Porque aquí el problema no son las aplicaciones, hay que decirlo al tiro. Mire, yo les voy a leer apartado, este documento reguló toda la reinscripción de taxis de la región metropolitana en noviembre del año pasado. Y dice, apartado 9.4, los responsables de los servicios de taxi podrán utilizar aplicaciones, ya sea en dispositivos móviles o fijos, siempre y cuando se utilizan a través de vehículos legales. Estas aplicaciones no están prohibidas. El problema es que se utiliza un tipo de vehículo y un tipo de servicio que no está regulado. En varios aspectos. En Chile están regulados los tipos de vehículos que pueden ser taxi. Tienen que ser automóviles. Aquí en general se utilizan vehículos 4x4. En segundo término, en Chile está, y lo que es una protección para ustedes y para todos los ciudadanos, en Chile está regulada la tarifa, mediante una tarifa con un cargo fijo inicial y después variable. Y están algunas exigencias de seguridad antigua de la flota que bien decía Gloria. En consecuencia, les quiero decir, el problema no es la aplicación, ni el emprendimiento, ni la innovación que esta significa, sino que a partir de esa innovación se genera una operación ilegal desde la estricta normativa del transporte. El modo Uber, y ahí discrepo con Gloria, es transporte público. Yo les voy a leer la definición que hace el decreto 212 respecto del taxi ejecutivo, que es el radiotaxi. Dice, corresponde a una submodalidad de taxi básico que solo atiende viajes solicitados a distancia por cualquier persona a través de distintos medios de comunicación. Si eso no es Uber, ¿qué es Uber? Entonces, yo digo con claridad, no hay que perderse en esta idea. Nos parece súper relevante que emprendedores detecten innovaciones insatisfechas en el mercado, pero una cosa es eso y otra cosa es que a partir de eso tú juntes la demanda con un servicio de carácter ilegal. Y volviendo al ejemplo de la aplicación, yo no sé cómo se llama, la aplicación Copete, si usted le vende a menores Copete a partir de una aplicación, ¿eso transforma en legal la aplicación? Obvio que no. Yo solo quiero terminar diciendo, efectivamente,
A nuestro juicio, la crisis producida por Uber tiene una faz positiva. Nuestra calidad de servicios de taxi deja harto que desear. ¿Tenemos problemas de régimen sancionatorio para los taxis? Lo tenemos. ¿Tenemos una mala calidad de servicio? Lo tenemos. Y los mejores autos, además, los tenemos brindándole servicio a empresas de día, no a los usuarios en la noche. Entonces yo creo que hay que utilizar esta situación que nos plantea Uber, que es un desafío del punto de vista de la operación del servicio, para hacer varias cosas. Modernizar el servicio, limpiarlo de malos elementos, pero siempre en una operación legal. Yo solo terminar diciendo que respecto de la congelación del parque, la ley de congelación del parque se aprobó en noviembre del año 2015, que congeló el parque en del orden de 28.000 vehículos en esta región. Esa ley se aprobó por prácticamente la unanimidad de la Cámara de Diputados y el Senado. Creo que hay un par de abstenciones, pero ningún voto en contra. La pregunta es, ¿existía Uber en noviembre? Sí, existía. ¿Existía Cabify en noviembre? Existía, yo operaba. En consecuencia, uno preguntarse, ¿por qué cuáles son las cosas que han cambiado de noviembre a este momento para uno rediscutir una ley que ya lo hizo? El rol del Estado, y muy bien lo decía Gloria, la regulación tiene el sentido de protección del usuario en el transporte, siempre. Ya sea desde el punto de vista de la calidad de servicio o de la seguridad de tránsito. Y en consecuencia, cualquier servicio que opere debe estar regulado. Y yo, solo para terminar, yo sé que Uber utiliza una publicidad y una forma de penetrar en los países extraordinariamente sexy. A la gente le gusta, los autos son buenos, utiliza rostros de televisión, las campañas son agresivas y el modelo es mundial. Ingresa junto a una masa crítica, genera el choque con la autoridad para buscar la regulación. Pero cuando uno va a un negocio en el mundo, no primero que pregunta es cuáles son las reglas que rigen el negocio que uno quiere hacer. No lo que cualquier inversionista hace frente a un país y le oye, yo quiero ir plantar manzana en Kabul. ¿No me interesaría la regulación de la plantación de manzana antes de instalarla? Bueno, Uber lo hace al revés y es por eso que produce este choque. Perfecto, muchas gracias. Nuevamente se tocaron varios temas, pero ahí se dio una señal que creo que podría ser comentada por el experto de libre competencia. Estamos hablando de una empresa de transporte que es ilegal, ¿cierto? Y que además proviene de una multinacional. ¿Estamos enfrente entonces de un problema de competencia también entre los taxistas tradicionales y una empresa, digamos, de estas características? Sí, gracias Jaime, por favor. por la invitación al centro de estudiantes y bueno, al mostrador que está colaborando acá en la coordinación. Del punto de vista que yo puedo aportar, que actualmente yo no estoy con la Fiscalía Económica ni con el Tribunal. Estoy en el ejercicio privado. Yo creo que hay algún consenso de que efectivamente el problema hoy día está a nivel de regulación y no ha pasado a la frontera a que sea un tema de libre competencia en el sentido de que estén las autoridades de libre competencia mirando esto. De alguna manera, haciendo un resumen de lo que está pasando afuera, el tema Uber es un tema importante y lo que uno puede recopilar es que han sido soluciones con la autoridad sectorial municipal, comunal, no a nivel nacional, las que han surgido para evitar una contienda, un conflicto entre los taxistas y esta nueva forma de transporte. Pero hay varios temas que surgen y voy a tratar de hacer un resumen de lo que uno puede avisorar. En primer lugar, se puede producir una discusión sobre si estamos hablando de un tema de libre competencia en la medida de que hay un mercado y que estos dos actores son parte de este mismo mercado. ¿A qué me refiero? Puede existir una controversia en el sentido de decir que este no es un servicio asimilable a lo que está regulado hoy
por la normativa sectorial y por la autoridad. Y ahí hay que mirar lo que ha pasado, por ejemplo, en telecomunicaciones, cuando los conflictos no se solucionan a nivel regulatorio por la autoridad o por la ley, porque no es un problema tampoco de la autoridad, pasan a la sede de libre competencia, y ahí está lo que ocurrió, por ejemplo, con la telefonía IP, donde prosperó la empresa entrante, entre comillas, porque el Tribunal de la Competencia estimó de que esa actividad económica no está regulada. Entonces el primer problema es si lo que está haciendo Uber, ellos se declaran como una plataforma digital que no son transportistas, y qué es lo que están haciendo los choferes que trabajan con Uber, es una actividad asimilable a lo que están haciendo los taxistas. ¿Ya? Ahí hay una discusión como de libre competencia de si hay un mercado relevante y si hay actores que están interviniendo en este mercado relevante y si son competidores. Lo segundo es si efectivamente una infracción a la ley puede constituir per se un acto de competencia desleal. Y hay pocas decisiones acá, pero vuelvo de nuevo respecto a lo que pasó con la telefonía IP y también con el sistema de Celulinks. No sé si se acuerdan que habían empresas que, para evitarse el cargo de la telefonía móvil fuera de la red de la empresa que uno usaba, había una tarifa off-net mucho más cara, habían sistemas para desviar esa llamada por la misma red, y eso también prosperó en favor de la empresa, sosteniendo que no había regulación al respecto. Entonces, también ahí la duda es si por el mero hecho de infringir una norma uno está hablando ya de competencia, le hablo de un acto de competencia que escapa a la normativa. Y por último, el estatus actual de lo que uno puede resumir es que ahora se incorporó hace poco un asesor de Obama al directorio o como gerente estratégico de Uber, y lo que él está esperando es de alguna manera solucionar esto en los tribunales, en la Corte de Justicia Europea. En España el servicio fue suspendido por un juez por un tema de competencia desleal y por infracción a la ley por más de 2 años, y frente a esa decisión va a tomar cartas en el asunto, y quizás Uber va a acudir ante la Autoridad de Libre Competencia para sostener que el regulador y el resto de los grupos de interés están incurriendo en conducta anticompetitiva por estar frenando una actividad económica que no está regulada y por ende generando barreras de entrada a un mercado o a un mercado al menos que puede ser adyacente al que está descrito en la ley y generar un efecto en contra de los consumidores. Bien, Jaime, antes de iniciar lo que esperamos sea un debate también a partir de las preguntas que ustedes tengan acá los invitados, ¿alguien quiere hacerse cargo un poco de las cosas que se dijeron? Por ejemplo, Alonso, que de alguna manera este tipo de plataformas también obliga o es beneficioso para la comunidad porque obliga, en este caso, a los gremios de taxistas a modernizarse. ¿Esa es una de las garantías que podría ofrecer este sistema, o para ustedes también, digamos, esto es otro elemento más, digamos, que deben rechazar? Mira, nosotros compartimos la necesidad, lo traigo un poco escrito, de utilizar tecnología e innovar en la calidad del servicio. Pero esto no puede salir de nosotros. No puede ser a costa de un transporte pirata e ilegal. Hacemos un llamado de atención, como lo hemos hecho en la Comisión de Transporte del Senado la semana anterior, y ayer en la Comisión de Expertos, donde aparecieron gente que decían que eran expertos y no eran expertos. Fueron a hacer una propaganda de Uber. Dicho esto por el senador Osandón, Letelier, García Huidobro, y por el presidente de la comisión, el señor Mata, senador Mata. Fue una abierta oferta de Uber. Lo que menos hicieron fue decir qué es lo que era Uber. El Ceremi, Matías, acaba de decir que, y el abogado, que es una empresa multinacional con tecnología. Ellos no son transportistas. Ellos hacen mal uso de la aplicación, instando al socio conductor a que trabaje ilegal. Nosotros estamos con la tecnología, sí.
fuimos los primeros en tener las máquinas de Transbank, en el 2000, en el 98, cuando la sacó ITE, la Polar y Ripley. ¿Cuál fue el fracaso de eso? Que la gente que utilizaba las tarjetas debía plata en la empresa. Y cuando fuimos a cobrarle a Transbank nos dijeron, no, no hay plata, porque estas estaban out. Después volvieron a salir las máquinas, porque venían las tarjetas ya con la wincha metálica y todo. ¿Qué pasó? Se pusieron a copiar las tarjetas, a plagiarlas, y tuvimos que entrar con la tarjeta con chip. Vuelta a devolver la máquina, y Transbank se demoró hasta hace poco a salir con la tarjeta ya con chip y todo, que la tenemos. Vine justamente con una carpeta de Transbank. Entonces, queremos la tecnología, pero tenemos que buscar la forma que nos ayude el gobierno, que nos ayude a financiar la nueva tecnología. Tenemos varias empresas que ya llegaron a la Confederación a ofrecernos las aplicaciones nuevas, mejores que la de Uber, que se paga directamente de teléfono a teléfono. Pero hay que tener plata, y para eso necesitamos el subsidio del gobierno. Se lo planteo al Ceremi, que ya lo sabe. Estamos en conversaciones con él todos los días. Veamos qué dice entonces el gobierno. Siempre terminan pidiéndole plata en esta vega, no hay caso. Lo primero que yo quiero decir es que existen aplicaciones legales que operan mediante un teléfono móvil, que se pone en el auto, que se llaman Safer y Easy Taxi, que operan con vehículos legales, que efectivamente yo concuerdo, y también estamos haciéndonos cargo, hay un déficit de oferta en algunos sectores de la capital en horario nocturno, lo hay. Y es por eso que hemos hecho algunas cosas para resolver eso. Por ejemplo, hemos creado hace poco tiempo una tarifa nocturna, de modo de generar incentivos para que los taxis trabajen de noche. Pero esto tiene complejidad porque aquí no tenemos una organización empresarial que dirige una cantidad de autos, sino que tenemos 24.000 propietarios, o del orden de, que es cada uno monopropietario, 2 propietarios. En consecuencia, la organización empresarial es extraordinariamente compleja y solo podemos trabajar en base a los incentivos que demos a la actividad. Entonces, existen aplicaciones legales. Y la única condición que le pedimos, funcione con vehículos legales. Tan simple como eso. Si Easy Taxi, si Cabify se hubiesen asociado con autos legales, esta discusión no existiría. Si hubiesen traído sus capitales a Chile para hacer un trabajo con los taxistas de modo de mejorar sus autos, esta discusión no existiría. Pero ¿cuál es el punto? Ellos buscan cambiar la regulación para su actividad porque buscan saltarse una barrera de entrada, que es fundamentalmente eso. Hay otro elemento más que yo quiero ponerlo arriba de la mesa para que lo discutamos con la Gloria, que es una destacada ingeniera de transporte, yo soy un abogado solamente, pero no hay tampoco evidencia clara respecto de los efectos en la movilidad que produce este tipo de aplicaciones. En horario fuera punta y en la noche, donde en general no hay dificultades de movilidad por congestión, estas aplicaciones en general funcionan bien. Pero no hay evidencia, en el momento más complicado de las ciudades, que son las horas puntas, que estas aplicaciones aporten a la movilidad, que generen una disminución de la tasa de motorización, por ejemplo, que hacen que la gente deje de comprar autos o deje su auto particular en la casa. Por el contrario, la poca evidencia que hay es que el hecho de que tú puedas comprarte un auto particular y ofrecer servicios de transporte público incrementa la tasa de motorización, porque hay gente que se desplaza de la actividad económica que desarrolla, hace la nueva actividad que se ve muy atractiva y en consecuencia genera más autos en las calles. Existe poca evidencia en esta discusión y uno, cuando uno toma decisiones de política pública, no solo tiene que ver lo gremial, lo regulatorio, sino también lo principal, que es para nosotros la autoridad de transporte, es decir, los efectos en el transporte que detona la decisión que se está tomando. Y hay poca evidencia que Uber o Cabify colabora con eso, colabora la movilidad. Por ejemplo, existen sistemas de car sharing en varios países del mundo, estamos trabajando para tener uno en Chile.
ahí no hay ninguna duda que la experiencia mundial nos dice, ¿sabe qué? Cuando tú generas car sharing en las ciudades, efectivamente la gente baja la tasa de motorización, deja de adquirir vehículos y hay una cantidad de gente que vende sus autos. Y la evidencia es prácticamente unánime en este sentido. Pero respecto de Uber, de la aplicación de Cabify, no existe la misma evidencia clara. En consecuencia, tampoco una decisión de incorporar esta cantidad de autos, que debe hacerse por ley desde luego, es una decisión que necesariamente va a beneficiar a la ciudad y a la movilidad. Por el contrario, lo que beneficia a la sociedad, lo que beneficia a la ciudad es la utilización del transporte público mayor. Eso genera efectivamente efectos relevantes en la congestión, no este transporte público ilegal. Solo terminar diciendo, yo creo que esto tiene un sinfín de aristas distintas, pero yo creo que lo clave en la discusión, de verdad lo clave en la discusión, y saltándonos el tema de la ilegalidad, porque yo creo que es un tema que ya queda bastante despejado, es, tenemos claro, quienes nos preocupa el transporte de las ciudades, si esto es beneficioso para el transporte, no visto desde el individuo de la demanda anoche, porque efectivamente hay una demanda no cubierta, no satisfecha. Eso estamos trabajando para generar un conjunto de propuestas para resolver ese punto en particular. Pero tiene efectos positivos en la movilidad. Nosotros, la verdad, que no contamos con evidencia clara, ni nacional ni extranjera, de que Uber efectivamente genere un efecto positivo respecto a la movilidad de las personas. Perfecto, bueno, como pudimos darnos cuenta, parece que el tema de las platas tampoco es prioridad, pero... bueno, tampoco a lo mejor es un tema de plata necesariamente el invertir en nueva tecnología para equiparar los sistemas, pero preguntemos con respecto a la movilidad y qué es lo que tenga que decir. Sí, yo tengo varios temas. Ya me parecía que estábamos muy de acuerdo con Matías. Tengo un par de discrepancias. Lo primero es que lamentablemente, y aquí en eso sí estoy de acuerdo con Matías, que cuando uno hace política pública lo ideal es tener la mejor información. Y este es un mercado en el que hay muy poca información. En general hay buena información de los viajes en bus, pero de los viajes en taxi, de la movilidad en transporte remunerado privado, hay poca información. Y además hay poca información porque hay una proporción grande de viajes que se hace en sistemas que no son formales. Como hablaba de los transportes piratas interurbanos también. Entonces cuesta mucho saber efectivamente si esto produce un impacto o no lo produce, tanto en el mercado de taxi como en los viajes en la ciudad. Ese es un punto que quería destacar porque es una de las enseñanzas de todo esto que está pasando, es la necesidad de destinar recursos a tener buena información sobre los sistemas de transporte. La segunda cosa, y que me parece importante que tú mencionaste sobre si son o no el mismo servicio, o sea, son o no el mismo mercado. Me parece que esa discusión es bien importante, porque no funcionan exactamente igual los taxis básicos que Uber. Uber se parece más a los taxis, a los radiotaxis, y se ve distinto. En los países, mientras más se van desarrollando, más diversifican sus modos, de manera que uno esperaría que cada vez más aparezcan nuevas aplicaciones y nuevas soluciones que van resolviendo problemas de grupos específicos. Y a lo mejor hay gente que viaja de madrugada que va a encontrar en algún momento una aplicación distinta, de tamaño distinto, no sé. Creo que en eso la elaboración de normativa del Estado tiene que agilizarse. Yo estuve 4 años tratando de actualizar normas y debe ser lo mismo que están haciendo ahora, y es bien de pesadilla. Tratar de cambiar cosas que incluso no son de ley, cosas que son de normativa interna, pero puede uno estar 1 año para poder cambiar un párrafo de una norma. Y para todos es evidente que las cosas ocurren a velocidades mucho mayores que esa. Cuando empiezan a llegar los autos autoconducidos, por ejemplo, o cosas que ni siquiera nos imaginamos, no tenemos la capacidad de regular, y entonces hay que ver en qué forma se sustituye esta protección del interés de las personas, y a lo mejor hay que empezar a romper esquemas y no pensar en normativas como las que hemos conocido hasta ahora. Después, en el impacto en los viajes, mi impresión es que Uber reemplaza viajes en auto particular. Yo tendería a pensar que los usuarios de Uber no son usuarios de transporte público masivo, por el tipo de viaje y por la forma en que solicitan los servicios.
que no reemplazan. Y en ese sentido, si toman viajeros de auto particular, sí tiene un beneficio, porque un mismo auto hace varios viajes con distintas personas, reemplaza a varios que andarían si no en su auto particular. Y por otro lado, como es puerta a puerta, uno evita las vueltas buscando estacionamiento. Entonces tiene beneficios, que yo creo que independientemente de que nos guste o no Uber, pensando en que reemplaza viajes en auto, sí se produce ahí un beneficio. Y el último comentario es que, no sé si Matías o tú, alguien mencionó que podría haber llegado la aplicación Uber y haberse aplicado sobre el mismo mercado de los taxis básicos. Yo en eso discrepo, porque como el mercado está congelado, no habría podido el mercado, la oferta actual, responder a la demanda que ofrece, de los servicios que ofrece Uber. Es que parece que lo interpretó mal, porque nosotros, Safer Taxi, Easy Taxi, comenzó con nosotros. Sí, pero me refiero... Partieron de ahí, y si Uber hubiese llegado, hubiera dicho, no solamente a la Confederación, porque somos varios los gallineros, hubiera dicho, sí, ustedes pueden trabajar con nosotros en esta forma. Claro, hubiésemos trabajado igual que con Easy Taxi y con Safer Taxi. Absolutamente, pero ahora, en un número insuficiente para la cantidad de viajes, porque es evidente que se está haciendo mucho más viajes. En su gobierno, cuando usted fue Seremi, fue subsecretaria, cuando fue subsecretaria, ustedes mismos dijeron, hay muchos taxis en Santiago, tenemos que regularlo. Justamente en el 2005, éramos 55.000. Y ustedes dijeron, no, hay que ponerle un freno porque hay muchos taxis. No, perdón, nosotros... bajamos de 55.000, bajamos a 30 y tantos mil. Sí, pero no me haga responsable a mí de eso, no, porque yo fue en los mismos gobiernos. No fue en mi gobierno. Bueno, en el gobierno anterior. Pero no, en el fue gobierno mucho suyo, antes. En el gobierno suyo fue lo mismo. No, señor. Porque también hicimos una ampliación. No quisieron hacer la licitación como debía ser. No era de 7 años. Nos dijeron, vamos a hacer una ampliación, y fue por 18 meses. Espérese. Y después cuando yo me voy a hacer responsable de lo que yo hice. Salieron de su gobierno y entró Matías tuvo que recibir otra ampliación de la licitación, porque no recibió nada, porque aquí es como los cabros chicos, la pelota es mía, me la llevo para la casa. Se llevaron todos los papeles para la casa. Y tuvimos que pasar todos los papeles nuevos, empezar a hacer todo de nuevo, hacer todo un estudio nuevo para la licitación. ¿O no, Matías? Yo quisiera... Claro. A ver si puedo tratar de precisar... Pero antes de eso, me gustaría terminar la idea. Hay un tema bien importante que quiero aclarar. Nosotros siempre tratamos de ampliar el mercado, porque había evidencia contundente de que el mercado congelado no estaba satisfaciendo la demanda. Y por eso es que logramos, y la única cosa dentro de toda esta discusión, que es materia de ley, porque el resto es todo normativa del Ministerio de Transporte, es el tamaño del parque. Y lo que sí, de lo que yo me puedo hacer responsable, es haber trabajado para que se aumentara en un cierto número el número de taxis por año, para que justamente el servicio de taxi básico fuera capturando esa demanda que era evidente que no estaba siendo satisfecha. Esa es la única cosa que hicimos respecto al congelamiento del parque. En esa ampliación fue 20% más, donde hubiera necesidad de taxi en alguna comuna o en alguna región. Eso fue. Que ahora con la nueva normativa que hizo Matías y que hizo este gobierno, lo bajamos de 20 al 5%. Yo quisiera explicar un poco el punto para sí, expliquémoslo, porque a mí no me cuadra ese número. A ver, todos los gobiernos, desde el año 2000 en adelante, han hecho congelamientos de parque. Todos. Así que en este lío estamos conjuntos. Sin embargo, efectivamente, se dejan facultades pequeñas de ampliación de parque a Ministerio de Transporte para efectos de que licite más cupos o tenga cupos en virtud de necesidades especiales. En el gobierno anterior, yo creo que es súper riguroso, se licitaron 1.750 nuevos cupos de taxi, correspondiendo a 500 taxis básicos en 2 licitaciones de 250 y 750 taxis ejecutivos que me tocó terminar la vivo, que la recibimos adjudicándose. Entonces, el gobierno anterior, efectivamente, yo que soy súper riguroso en esto, incrementó la cantidad de taxis en la región en 1.250. La nueva ley que vino del Congreso, efectivamente, esa facultad que el gobierno anterior mandó de incrementar hasta en un 20%, disminuyó, dejando esa facultad alojada en un 5%, la ley actual de congelamiento, dice que hasta un 5% el Seremi de Transporte de la región respectiva puede abrir más cupos, es decir, yo puedo abrir 1.400 cupos más en la región, efectivamente, facultad.
Nosotros creemos, también voy a hacerme cargo, que el problema más que la cantidad es un problema de optimización de la operación. Y yo creo que ahí los taxistas tienen muchas dificultades. Tenemos un auto que puede operar una cantidad de horas muy superior a la que trabaja. Entonces tenemos el taxista que conduce su auto, en general trabaja en la mañana, trabaja en el día. Y ese mismo taxi, en general en la noche queda desocupado. Entonces, las flotas están poco optimizadas, están suboptimizadas. Segundo término, además de las flotas estar suboptimizadas, no hay una distribución espacial y comunal en la ciudad. Es decir, hay comunas, yo esto lo peleo todos los días porque la Seremi de Transporte queda en Serrano, yo cada vez que voy al Ministerio, que voy como 18 veces diarias, cruzo por Ahumada y veo 6 taxis estacionados matándome la pista solo de la Alameda. Y rabeo todos los días, 6 veces al día con eso, y le saco fotos, se la envío a Carabineros por WhatsApp, a ver si lo van a fiscalizar y todo. Entonces, segundo tema importante, yo creo que es súper importante. Aparte de optimizar la flota, distribuir en las comunas. Hay comunas que no tienen taxis. Hay comunas que no tienen taxis. O sea, usted va, hay 5 comunas donde hay oferta adecuada y bien de taxi todo el día, que son las más bien centrales. Pero hay muchas comunas que tienen una cantidad muy baja de taxis. ¿Por qué? Porque ahí yo creo, concuerdo absolutamente con Gloria, hay falta de regulación. Hay falta de regulación. Efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros licitamos o regulamos taxis para un perímetro muy grande que es la ciudad. Y obviamente, oferta y demanda se van hacia donde están las mejores cantidades de viajes, que esas son las comunas centrales. Pero comunas como La Florida, comunas como La Reina, como Peñalolén, como Cerro Navia, como Los Prados, tienen una muy poca cantidad de taxis, de oferta de taxis durante el día. Y ahí también tenemos, a mi juicio, un desafío que enfrentar. Sigo discrepando, eso sí, contigo, Gloria, en el tema del impacto. Concuerdo, no tenemos ni una información que nos permita decir claro. Pero el impacto sería relevante si el usuario de Uber fuera de hora punta. Porque ahí es donde finalmente tenemos daño. Ahí es donde tenemos daño. Ahí es donde tenemos congestión grave. El resto del día tenemos una congestión más leve. Y en la noche tenemos poca congestión. Entonces, este servicio no opera o opera menos en horas punta. Si bien opera en horas valle. ¿Por qué? Y una lógica comercial bastante sencilla. O sea, yo me movilizo más en las horas que me puedo mover más rápido, que puedo surtir una mayor cantidad de demanda. Obvio. Pero donde necesitamos mejorar la movilidad, esencialmente, es en las horas punta. Por las dificultades de Transantiago, por los colapsos del metro, etcétera, por todo lo que todos conocemos. Y en consecuencia, a esa hora, Uber no funciona. Y a esa hora, los taxis también se quedan hartos en la casa, porque no van a los tacos. Entonces, hay varias cosas que harían mejorar esta actividad que yo creo que es responsabilidad de los taxistas. Termino diciendo, optimizar la flota. En transporte público, la Gloria sabe muy bien, los buses, independiente de la cantidad de conductores, deben operar una cantidad de 18, 20 horas diarias y que se hace un turno de conductores. Segundo, ubicación espacial. Tenemos muchas comunas sin taxi. Y tercero, operación en horas punta. Oye, y una aclaración, les juro que yo no me he llevado ni un papel para la casa. Mira, voy a hacerte un alcance. Nosotros en la noche, lo hemos dicho reiteradas veces, la inseguridad no deja salir a los viejos a trabajar a la calle. ¿Por qué razón? Matías lo dijo. Primero que nada, una tarifa regulada, que todos estuviéramos igual. Pero que dijeron que esto podría ser monopolio, oligopolio, porque dirían que éramos ciertos grupos. Ayer nos trataron hasta de cartel, los señores peritos expertos que no eran, no sé, los puros títulos no. Pero no somos cartel, ni somos mafiosos, nada. En la noche somos asaltados todos los días 10, 15 vehículos. El asalto express, el conquiste de vehículos, o en su efecto, perdonen la expresión, el perro muerto. Y lo hacen en todos lados. Entonces, ¿qué nos falta? Más seguridad. Más seguridad. Si realmente Carabineros y fiscalización nos fiscalizaran más en la noche o nos dejaran ver que tenemos esa seguridad, lo podríamos hacer.
razón tiene, sí, con las aplicaciones podemos hacer, tenemos aplicaciones y tenemos todo botón de pánico, en el cual uno aprieta y llegan los colegas que estamos más cerca, en el teléfono, una nueva aplicación que estamos usando, para ver, pero son muy pocos, porque no todos tienen la sapiencia de poder saber usar el smartphone. Entonces, eso es un poco el error. Pero también nosotros no tenemos seguridad. Matías le hemos dicho 1000 veces. Y la respuesta es, no hay tanta gente. El ministerio no tiene plata para tener tantos fiscalizadores. El ente fiscalizador falla un poco. Y Carabinero, ahora, ¿quién no abusa con Carabinero? Entonces, uno no sabe si en la noche cuando te paran, no saben si lo van a cogotear o es un carabinero oficial. Perdóneme que le diga la verdad, pero eso se ve en la noche. Bien, bueno, eso es un tema también que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que es otra de las ramas también que imagino que en un momento se tendría que discutir. Pero me gustaría preguntarle también a Jaime, en su experiencia en la Fiscalía Nacional Económica, ¿cómo este tema del congelamiento del parque? ¿Cuál es la idea, bajo tu experiencia? ¿Cuál es la impresión que ellos tienen respecto al tema? Sí, yo creo que no solo de la Fiscalía, acá mismo en esta facultad hay prestigiosos profesores que han estudiado el tema de congelamiento del parque de taxi. Por ejemplo, hay un estudio de Alex Galetovich relativo a lo que pasó en Nueva York, donde los taxistas tenían un medallón y eran muy pocos los que estaban trabajando en Manhattan. Y efectivamente es un cierre de mercado. Y la Fiscalía lo que hace, obviamente, no tener una predisposición a favorecer este tipo de cierre, pero evidentemente que hay que considerar también razones de ordenamiento territorial, de transporte. Entiendo que la justificación de este congelamiento fue por razones de congestión y medioambientales, que en algunas ocasiones básicamente no están justificadas. Aquí podrían estar justificadas en razón de tener que ordenar un poco ordenar el transporte público, y es lo que pasa en la mayoría de las ciudades. Pero acá se han tocado varios temas que también tienen que ver con competencia, como por ejemplo en los medios de pago, la diferencia que hay en la experiencia de pago del consumidor de Cabify o Uber frente a lo que puede hacer cuando uno paga un taxi es abismal, y eso claramente es un tema de calidad que el consumidor, el usuario lo percibe, y hoy día con mayor razón. Entonces son esos temas los que van a surgir en algún momento de por qué los taxis no pueden recibir tarjeta hoy. Hay un problema ahí. Ahora hay que pensar también que quizás este cierre del mercado, este congelamiento, creó precisamente estas aplicaciones. Entonces se generan nuevas incursiones de emprendimiento frente a un problema económico que efectivamente pueden haber servicios o demandas que no están satisfechas. Pero, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención con la historia de los taxis y el aeropuerto, que hay distintas opiniones, pero lo que ocurrió ahí en algún momento fue que efectivamente el aeropuerto tenía una subconcesión para tener un taxi que eran los oficiales. Y empezaron a entrar los taxistas, porque ellos son emprendedores y tienen la iniciativa y la libertad como para entrar al aeropuerto, y se produjeron obviamente problemas de conflicto y un desorden interno. Pero ahí también a la autoridad de libre competencia les cupo una palabra, porque se enfrentaron dos decisiones, dos dictámenes. Uno que dijo que efectivamente, esto incluso antes de las concesiones que están ahora operando el aeropuerto, que tiene que haber una norma que regule, que haya un ordenamiento dentro de un espacio público como un aeropuerto. Pero también salió un dictamen, se dictó un dictamen que sostenía que la libertad de emprendimiento, la libertad económica era tal que no se podía impedir que un taxi entrara y estacionara y estuviera esperando a alguien. Y eso de alguna manera también uno puede entender que desafió esa subconcesión, porque era un valor bastante alto, y generó un problema. O sea, ahí los taxistas de alguna manera eran los entrantes que desafiaban a esta subconcesión, que cuando hay una suerte de monopolio o algún privilegio y hay un emprendimiento que quiera aprovechar esa renta, va a entrar y lo hace. Y es lo mismo que está ocurriendo con Uber y con las aplicaciones.
Entonces hay varios temas de libre competencia que son muy entretenidos y que efectivamente se topan con la regulación y que yo creo que ustedes como alumnos van a estar estudiando más a menudo. Perfecto, bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. A los que tengan interés de preguntar, se identifican y luego dirigen la pregunta hacia una o hacia el panel. Hola, hola. Hola, buenas tardes, mi nombre es Emilio. Quería hacer una pregunta al señor Seremi. El tema es que lo que yo veo es que el meollo de todo este asunto es que existe una brecha entre los costos que enfrentan los taxistas y los choferes de Uber. Y esos costos permiten a Uber, por ejemplo, bajar los precios y aumentar la demanda con eso, o aumentar los salarios y con eso aumentar la oferta, o aumentar los beneficios y con eso aumentar la inversión en tecnología y seguir mejorando el servicio. Entonces, a mí me parece una pregunta válida, ¿qué tan relevantes son estas regulaciones que tienen que enfrentar los taxistas? Porque igual hablo desde la ignorancia, porque no conozco los datos, pero me da la impresión que el sistema de Uber está funcionando bien, no sé si hay muchos accidentes, no sé si hay muchas infracciones, entonces, ¿es tan relevante someter a los taxistas a todas estas regulaciones que al final los ponen fuera de competencia? Esa es mi pregunta. Mira, yo creo que el problema está en la naturaleza del viaje. Y si tú haces o no oferta pública de viajes. Pero eso lo hace distinto a un servicio de transporte privado. Como bien decía Gloria, está regulado el transporte privado en Chile. El transporte de empresas, el transporte de turismo, tiene una regulación súper clara en el decreto 80. Pero el tema es, ¿tú haces oferta pública? Sí, Uber la hace, porque es abierto al público y en consecuencia lo único que debes disponer es un medio de pago para hacerlo. En consecuencia, efectivamente, yo concuerdo contigo, existe una brecha desde la perspectiva de los costos. ¿Por qué? Porque hay un efecto pernicioso del congelamiento del parque, y hay que decirlo, que generan valor los cupos. Y se genera un mercado secundario de cupos que se venden. Y que no los vende el Estado, porque el Estado, por tener un permiso de taxi, se concursan y después por renovarlo cuesta 3 lucas. Y hay un mercado secundario que los cupos de taxi valen hasta 12 millones de pesos, y en consecuencia, efectivamente, la gran mayoría de los taxistas que hoy están operando el sistema, como se ha venido manteniendo el congelamiento del parque por muchos años, lo que ha hecho es adquirir su cupo en este mercado secundario informal que existe de cupo. Y efectivamente, y también para que veamos desde los impactos sociales que tienen las realidades, cuando los taxistas se retiran de la actividad, esos 12 millones con que venden el taxi cuando dejan de ser, es también un poco su jubilación, es su, ¿cómo se llama? Es su indemnización por años de servicio. Y en consecuencia, efectivamente, esa brecha existe. Si Uber no es que no quiera operar con taxis legales, Uber comprende perfectamente que el costo de operar con taxis legales es más alto. Eso está sumamente claro. ¿Es un efecto pernicioso del congelamiento del parque? Desde luego lo es. No es tan pernicioso como en Nueva York, donde $1 millón vale un cupo de taxi. ¿Qué esperaría uno? ¿Y qué esperaría yo? La mejora de la regulación. Que ese valor lo percibiera el Estado. Para efecto, por ejemplo, de generar infraestructura, de generar modernización. Pero efectivamente eso, como tú bien dices, sucede de este modo. ¿Aló? Hola, mi nombre es Fernando y quiero hacer una pregunta que es más que nada un poco técnica, más que nada si es correcto o no usar Uber y Cabify en relación a los otros taxis. Estaba leyendo ahora en la página del Ministerio de Transporte los requerimientos que tienen para ser un chofer de un taxi. Primero, un listado de papeles en los que está el certificado de antecedentes, el certificado de anotaciones vigentes de la licencia de conducir, copia de carnet de identidad, pero aparte de la licencia previo al año 97 A1 o posterior al año 97, licencia profesional A1, A2, A3. Y entiendo que esto rige para todos los transportes de pasajeros, ya sea micro, ya sea un taxi, ya sea un ómnibus o lo que sea. El problema es que estos nuevos sistemas de transporte, Uber y Cabify, nadie regula que la licencia que tengan estos choferes
sea una licencia profesional. Y entiendo que el punto de exigirle una licencia profesional es porque se hace un tipo de certificación al momento de avalar el transporte de pasajeros. Entonces mi pregunta es al Ceremi y a la Ceremi o subsecretaria anterior, ¿quién está regulando esto? Porque a mí me parece, dentro de todos sus discursos, escuché mucho y me llamó mucho la atención de que el problema era como la seguridad que se le daba al pasajero. ¿Quién regula que al pasajero en este momento esté manejando una persona que no tiene experiencia al volante, esté manejando una persona que puede haber estado anteriormente involucrada en accidentes que involucran el consumo de alcohol al momento de manejar? Porque eso puede pasar en Uber y nadie lo está regulando. Más allá de todo lo que se ha discutido, ¿a dónde está la fiscalización estatal en ese caso? Eso. Sí, por favor, que responda. Eso no lo regula nadie. Y es uno de los temas en los cuales se produce una gran diferencia en los servicios, y es por lo que yo decía que en casi todo el mundo los servicios de transporte de pasajeros son regulados, justamente para proteger el interés de los pasajeros en dos aspectos. Uno es la seguridad y otro es que el servicio por el que está pagando se entregue correctamente. En esta discusión que lleva harto tiempo, yo planteé en una conversa hace poco que el día que choque un Uber y mueran personas, la demanda popular va a ser por qué nadie lo fiscalizaba. Hay una defensa grande y uno ve redes sociales y todo el mundo defiende, y a mí me parece que es un servicio que, si juega con las reglas que protegen a los pasajeros, puede funcionar bien. Yo no tengo como ningún prejuicio en eso, pero me parece que sí, ese principio de proteger el interés del pasajero, uno no lo puede abandonar. Ceremi, por favor. Si tú compras, siguiendo con los ejemplos de alcohol, si tú compras una botella de pisco en un bar clandestino, ¿puedes tener certeza respecto de su calidad? ¿Puedes exigir calidad? No, esto no es distinto. No es que no esté regulado, Gloria, discrepo contigo, está prohibido, y la prohibición es una regulación. Es una regulación. Lo que hace Uber desde el punto de vista de la prestación de servicios, que está prohibido, es una regulación. Y en consecuencia, efectivamente, y aquí es una de las grandes dificultades que esto genera desde el punto de vista de los pasajeros. No solo esa, no solo la idea de que no puedan tener, no tienen licencia profesional, sino algo que es todavía más importante. Cuando se concursa, yo no he concursado cupos, pero cuando el gobierno anterior concursó cupos, la variable de adjudicación del cupo era la conducta del conductor, era su conducta, es decir, buscamos mejores conductores para transporte público, entendiendo su masividad. En consecuencia, efectivamente, esa es una dificultad y por eso está prohibido. Yo simplemente quisiera hacer una distinción, y también quiero ser justo, entre la operación de Uber y la de Cabify. Uber opera completamente sin ningún registro, sin ninguna regulación legal de ninguna especie. Cabify ha optado por un modelo un poco distinto, en los cuales genera una inscripción legal que, utilizando el decreto 80, que regula el transporte privado remunerado y que permite para los servicios turísticos vehículos 4x4, y hace una operación de transporte público, es decir, hace, comillas, una trampa, se inscribe para hacer algo y en la práctica hace algo distinto, lo que también está sancionado con un retiro de vehículos y una multa hasta 15 UTM. Y en consecuencia, pero en el caso de Cabify, también ser franco, dentro de las exigencias que establece este transporte privado remunerado, está la licencia profesional. Entonces, dicho de otra forma, si ustedes tienen que postular frente a la completa ausencia de servicios formales y legales, siempre es necesario, siempre podrá ser más recomendable utilizar al menos respecto al cual se tiene certeza de que el conductor es de carácter, es conductor profesional. Solo termino diciendo que además este tema de la informalidad excede un poco a Uber y Cabify. Diría que un problema sistema de que tiene Chile respecto a su informalidad de transporte y que tiene harta historia. Si ustedes piensan, ustedes eran muy jóvenes, yo también, aunque no lo crea, del año 82,
una de las formas de resolver la crisis del año 82 es que cada persona que tenía un auto salió con su auto a trabajar. Y ese día surgieron los taxis colectivos. Paliamos la cesantía. Sí. Y en el 92 también. Y surgieron los taxis colectivos, producto de esa crisis. Y entonces la desregulación en transporte público, es decir, esto que cualquier persona pueda agarrar un auto y salir a trabajar, es retroceder 30 años. Sin hacerse cargo, por cierto, de los efectos de la congestión. Desde el punto de vista de la seguridad de los pasajeros, todo, es retroceder 30 años. En los años 80, la crisis más severa del siglo... No fue la crisis más severa. Una de las crisis más importantes económicas de nuestro país, bueno, la gente tomó su auto y salió a trabajar. Y si nosotros quisiéramos permitir a Uber, como opera actualmente, equivaldría a volver al año 80. Solo decir que este tema de la informalidad es tan relevante que no nuestro gobierno, sino que el gobierno anterior decidió subir las sanciones. En un proyecto de ley aprobado el año 2013, se subió de 5 a 15 UTMs la sanción, es decir, de 200 lucas a 700 lucas la sanción por informalidad, agregándole además la posibilidad del retiro del vehículo y facultando al fiscalizador, no solo al carabinero, para hacer el retiro. Es decir, la sanción que nosotros aplicamos hoy a un vehículo Uber o Cabify es una sanción más alta porque este tema de la informalidad, viendo que crecía el gobierno anterior, aumentó la sanción. Sí, Alonso, querías hacer una acotación. No, decirle a ellos que ya hubo un accidente el año pasado, en julio del año pasado. Y la prensa no lo dio a luz a conocer porque dijeron que el joven que manejaba el auto, si ustedes se tienen que recordar, fue en la Gran Avenida frente a la discoteca Hollywood, donde murió la niña, una estudiante, no me recuerdo de qué universidad. Y todo taparon diciendo que el joven que manejaba iba con ella, que venían de una fiesta. Mentira, era un Uber. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros siempre hemos dicho, más vale una cara conocida que una por conocer. Un techito amarillo es mejor. Claro, es más seguro, aunque ustedes no lo crean. No todos somos malos. Eso que les quede bien claro. No todos somos malos. Y las regulaciones que hizo en cuanto a las sanciones son bravas. Nosotros las pedimos todos los días. Yo soy el peor enemigo que tiene el propio taxista. Porque si a mí me llega un reclamo a la organización, soy el primero en mandarlo al Ceremi y a fiscalización, con todos los datos. Entonces, por eso, en todo elemento, como les dije antes, hay gente mala. En todo ente trabajador. Vamos a dar paso a las últimas 3, 4 preguntas. Sí, nos quedan, vamos a hacer las juntas porque si no... Perfecto. Sí, ahí usted todo. Hola, bueno, tengo una pregunta que se la dirijo a todos, en verdad, que me la voy a responder. Bueno, como ya se dijo, durante toda esta discusión, este debate que ha habido, hay una oferta de taxi estancada contra una demanda creciente y esto ocasiona ciertos problemas. Bueno, yo no entiendo el por qué están como ocupando recursos en atacar a Uber antes que enfocarlo en solucionar el problema. Me parece que están atacando la consecuencia antes que el problema en sí. Porque bueno, el que haya esta como irregularidad entre la oferta y la demanda, por un simple juego de oferta y demanda, implica un problema. Que no siempre van a encontrar taxis, que estos pueden ser más caros porque pueden ser más selectivos por el exceso de demanda. Bueno, a mí me parece que debería resolverse la falta de oferta con ayuda del gobierno antes que gastar recursos atacando a Uber. Porque yo creo que el problema es, bueno, como dijo Matías, que se deben optimizar las flotas, ahí no se atienden todos los horarios, no están cubiertas todas las zonas de operación. E incluso, como dijo don Jaime, pueden aparecer emprendimientos que se aprovechan de esta situación. Entonces, no entiendo por qué no se enfocan en solucionar la situación que da lugar a que aparezcan estos emprendimientos antes que atacar el emprendimiento en sí. Porque van a aparecer siempre, hasta que se solucione este problema. Esa es mi pregunta. Adelante. Mire, bueno, yo primero quiero, no sé, ponerme, o sea, voy a dar como mi testimonio como cliente de Uber.
Yo lo ocupo y en verdad he tenido súper buena experiencia. ¿Cuál es su nombre? Sí, y también descargo películas piratas. Pero a mí me da la impresión de que Uber funciona porque es un sistema autorregulado en sí. Porque el tema de la actitud del chofer y la actitud del conductor están después clasificada por el uno y el otro. Uno al final de hacer un viaje en Uber tiene que clasificar al conductor y poner comentarios. Y al final por eso mismo se regula el sistema y yo no puedo comportarme como un usuario, no sé, un borracho desastroso porque me bajan de la aplicación y el chofer tampoco puede manejar a 120 en una área de 60 porque también el cliente lo va a sancionar después. A mí me parece que ese sistema funciona y también creo que debería... el gobierno, no estoy en contra de que se regule, pero siento que todavía como que la postura del panel ha sido como muy, ya, ¿cuáles son los problemas? Pero mi pregunta más que nada es, ya, ¿qué se va a hacer? Yo no sé, he visto casos, por ejemplo el de México, que en México no es ilegal Uber, ahora se regularizó, lo que hacen es, se tiene un registro de conductores, hay exigencia para los autos y además le cobran un % de la tarifa a los taxistas de Uber y eso se va para mejorar el sistema de taxis tradicionales. A mí me parece por lo menos una muy buena opción. No sé, ¿a usted qué le parece como el trabajo que se hizo en México respecto a Uber? Y bueno, y yo en verdad voy a seguir ocupando el sistema, como que yo lo encuentro súper bueno. ¿Cuántos aquí han usado Uber? Ja. Fantástico. Esa es la realidad. ¿Ves? Y por último, siento que el problema de seguridad que soluciona Uber también es bien importante. Hay mucha gente que lo ocupa no solamente porque es más barato, sino porque le da confianza de que tienen el root o sea, el nombre, la patente del conductor. Y por el otro lado, para los conductores también le da más confianza, porque en la noche también van a agarrar a una persona que en teoría es conocido por el sistema y que saben que no se va a hacer perro muerto porque ya tienen los datos para hacer el pago. Entonces al final hay seguridad para los dos. No estoy en contra de que se siga regulando, pero al final yo creo que es valorable como la misma regulación del sistema como medio que tienen ellos. Y no sé, sí. Bueno, pero al final, ¿qué opinan de lo que se hizo en México? Bueno, la primera pregunta, yo creo para ordenarnos un poco, sería interesante que la contestara Matías. O sea, que está desalineada la oferta y la demanda es obvio y lógico respecto a este mercado, no hay ninguna duda al respecto. El punto es qué haces para alinearlas. Posibilidad 1, abres desreguladamente a ingresar cualquier persona a habilidad de actividad. O segundo, dentro de un mercado regulado busca generar incentivos para que se satisfagan las nuevas demandas dentro de la regulación existente. ¿Sí? No, eso no es distinto a lo que hay en todo el mundo, a lo que se discute en general en estos términos. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Que al menos en esta etapa están los elementos suficientes para cubrir la demanda optimizando la cantidad de taxis que hay o incrementándola en los márgenes que nos permita la ley. Sin embargo, yo no desconozco que hay una discusión legislativa en marcha, cuyo resultado no conocemos y efectivamente uno de los posibles resultados es que cambie la regulación. Y ahí la pelota, más que estar de este lado del gobierno, está en el Congreso. El Congreso está llevando la discusión a cabo, donde está resolviendo distintas aristas y ahí tiene todo el derecho y toda la facultad del Congreso en decir lo que estime conveniente. Solo decir que yo creo que efectivamente ordenando las zonas, optimizando la flota, mejorando su régimen sancionatorio, esto debería operar y deberíamos hacernos cargo de los déficits que hoy tiene. Porque los tiene, y yo no vengo a decir que no los tiene porque los tiene. ¿Me dejáis preguntar en lo de México? Sí, quiero decir que en transporte público la autorregulación es peligrosa. Ustedes también son muy chicos, pero no se acuerdan de la Alameda del año 90 o los años 80. Yo estudiaba en el San Ignacio Alonso Valle y vivía en Tomacuaro con Colón y andaba todos los días en la Canal San Carlos, antigua. Y ahí efectivamente teníamos un parque, Gloria se acuerda mejor el dato que yo, pero de orden de 12.000 buses para Santiago. Un nivel de polución y contaminación enorme. Entonces,
Ese es el transporte público, el efecto de la desregulación. Y es por eso que independiente de cualquier cosa, no creemos en la autorregulación en estas materias. Cualquiera sea el resultado de la discusión que termine el Congreso, lo que tiene que hacer una regulación clara, con facultades para la autoridad para que intervenga. Nosotros tenemos una posición que es, con los taxis actuales, trabajando con ellos, optimizándoles, poniendo tecnología, etcétera, creemos que es posiblemente satisfacer la demanda. Volviendo al caso, mira, me gustó el caso de la música pirata. El primer o el más importante vendedor en los años 90 de música pirata se llamaba Napster, ¿se acuerdan? Napster fue el primer importante surtidor de música pirata, todos lo utilizamos, dicho sea de paso. ¿Qué pasó con Napster? Desapareció porque fue bloqueado. La descarga ilegal de música continúa, a través de los torrents, de distintas formas, continúa. Al lado hay una plataforma legal de descarga de música. Independiente que la ilegalidad subsiste, se ha mantenido ilegal. ¿Por qué? Porque una sociedad, porque distintas sociedades, porque la comunidad internacional decidió proteger los derechos de autor. Proteger los derechos de autor de ciertas personas respecto de sus obras. Continúa ilegal, continúa, y por eso tenemos acceso a más conciertos que nunca habíamos tenido en la historia, porque si no, no comen los artistas actualmente. Pero el punto es que la actividad se mantiene legal para proteger un derecho que tiene. Independiente de la opinión que podamos tener, efectivamente los taxistas tienen un derecho respecto de su taxi. Tienen un derecho que se ha mantenido congelado varios años. Y como tú bien decías, la regulación mexicana buscó una solución de eso, que era en el fondo generar un sistema, pero igual haciendo un tema, los daña desde el punto de vista de la demanda. Es bueno el caso mexicano. Revisen el caso en México del último episodio de restricción vehicular por contaminación, cómo se comportó la tarifa de Uber ese día. ¿Sabes? Subieron un 60% la tarifa del día Uber, el día de congestión por contaminación. Entonces, cuando más necesitábamos que Uber en México aportara la movilidad, porque la ciudad tiene un día difícil en la perspectiva de la movilidad, Uber decide subir su tarifa en un 60% para aprovecharse de esa situación y no aportar a la movilidad, impidiendo que más personas utilicen. Sí, a ver, vamos a dejar un paso a Gloria. Sí, yo quisiera aclarar solamente uno de los comentarios del primer alumno que preguntó. Yo, en mi postura, no tengo reparo con que Uber exista. No estoy en el grupo que tú dices, ¿por qué no dejan de gastar los recursos en atacar a Uber? Me parece que uno no puede, yo y ahora no soy autoridad, pero cuando era, ignorar fenómenos que existen. Y tienes que ver cuánto van a aumentar para incorporarlos. El deber de la autoridad ahí no es necesariamente atacarlo, a menos que tú digas esto produce derechamente un daño a la sociedad. Yo soy completamente pro libre competencia, libre mercado no completamente en el caso del transporte, porque el transporte tiene particularidades por las cuales el mercado no asigna, no es el mejor asignador, pero solo intervenir cuando hay que regular recursos escasos, el uso de recursos escasos, y es por la razón que la autoridad en transporte regula, por ejemplo, o restringe el uso de las calles, que es un recurso escaso en la ciudad. Pero el mayor beneficio para los usuarios se produce cuando hay más competencia. Y el rol de la autoridad es proteger esa competencia. En el segundo caso, en la segunda pregunta, que hablabas de la autorregulación, no coincido por la misma razón, porque no se regulan completamente en beneficio de todos los usuarios. Pero sí me parece que tiene que existir la posibilidad, y uno tiene que anticipar el surgimiento de nuevos servicios y ver cómo los incorpora en esta regulación que protege a las personas. Me parece que, por ejemplo, incorporar los servicios en un registro de transporte remunerado es una solución perfectamente posible. Me parece también, y no solo me parece, sino que tengo la certeza,
que el único tema que debería estar discutiéndose en el Congreso es el del congelamiento del parque, que es el único que es materia de ley. Y todo el resto se puede resolver en el Ministerio de Transporte a través de normativa. De manera que yo trataría de traerme de vuelta el tema a la discusión en el Ministerio de Transporte si fuera en mi periodo y la sacaría del Congreso, porque no tiene, fuera de aportar en la discusión, probablemente no va a haber cambios fundamentales como sí podrían estar ocurriendo en transporte. Una última acotación de Alonso y las últimas dos preguntas. No era para contestarle la parte de México. Yo lo bajé ayer. En la ciudad de Juárez no sabían realmente todos los transportistas, lo demandaron de nuevo a Uber y lo quitaron porque lograron que no opera dentro de la ley de movilidad. Y tampoco saben que la carga fiscal que deben pagar los concesionados. Así que lo eliminaron. Y aparte en la ciudad de Juárez, ¿qué pasa con los datos del usuario? ¿Qué pasa con la entrada y salida a tu casa? ¿Sabías que uno de Uber asaltaron y se llevaron, raptaron a un agente en Juárez que la mantuvieron? No, salió en el, yo te digo, lo bajé, búscalo en Yahoo. Búscalo en Yahoo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si un socio conductor entrega los antecedentes, no importa lo que diga, lo que piense, yo estoy defendiendo mi gremio. Y un socio conductor, ¿sabes tú si tiene antecedentes o no tiene antecedentes? ¿Sabes tú si es... los piden? Pero ¿qué los...? ¿Quién certifica sus papeles? Sí, pero ¿cómo sabes tú? Claro. Esa es la regulación. ¿Por qué no se acopla el gobierno con Uber para solucionar eso? Los problemas que están mencionados son calidad, seguridad, eficiencia, que por lo más eficiente que hay en términos del uso de los autos de Uber, porque más de una persona usa el mismo auto. Entonces, ¿por qué el gobierno no hace una ley de transparencia para que Uber le pase los datos y le refleje su sistema si claramente en el sistema que hay? Y usted que dice el ejemplo, por ejemplo, en Los Ángeles, para los premios Oscar, la tarifa era por ciento, se multiplica por ciento. Entonces, en vez de darle subsidio a los taxis, ¿por qué no hablamos de subsidio a la gente para que pueda alquilar Uber? Mire, primero que nada, les voy a contar una infidencia. Bueno, el primer curso de economía nos enseña que hay externalidad positiva y negativa. Y claramente el alcohol trae externalidad negativa, pero la Uber es claramente una externalidad positiva, por lo tanto, ese ejemplo es absurdo. Es deformar la realidad. No, no es absurdo, porque no va orientado al cumplimiento de la norma. No es absurdo el ejemplo porque yo lo que te digo es, ¿dónde está el Estado cuando tú tienes que distribuir alcohol por medio de una aplicación? Y el Estado tiene que estar porque al Estado le interesa que no se reparta alcohol a los menores. Pues bien, al Estado también le interesa que ustedes tengan servicios de transporte seguros y certificados por el Estado en su seguridad. Es por eso que no es absurdo el ejemplo. Bueno, me deja argumentar. Hacemos otro los dos. Hacemos un día los dos, nos juntamos, tomamos un café y lo conversamos, si quieres, hacemos un foro. Pero mira, lo siguiente, para que me deje argumentar también. Primero, creemos que el tema, y bien lo decía la Gloria, las externalidades positivas de la autorregulación en transporte son complejas, porque no son respecto solo de la actividad económica, sino que generan efectos sistémicos respecto a las ciudades. No está empíricamente comprobado, te lo insisto, que efectivamente tenga efectos positivos en la movilidad. ¿Por qué? Porque funciona en horas donde la movilidad es menos compleja. Si funcionara en horas complejas, por ejemplo, como los servicios de car sharing, como los sistemas de la aplicación a dedo que te organiza para compartir tu automóvil entre las personas de un mismo barrio, como car sharing, que te pone servicios como las bicicletas públicas para que tú uses un auto y lo dejes en otro punto y vuelvas a usar auto de manera de incluir auto en tu etapa de viaje, ahí no hay ninguna duda que hay efectos positivos con la movilidad. Y eso está estudiado en general y funciona bien. En el caso de Uber, efectivamente, no hay aún estudio acabado y de la experiencia internacional que, por supuesto, hemos buscado, no hay todavía claridad respecto de eso. Y en consecuencia, ¿por qué el Estado no gobierna?
Yo te quería contar una infidencia antes que me interrumpieras por segunda vez. Al inicio del año 2014, recién empezando el gobierno, a mí el CEO de Uber me pidió una reunión. Pues yo por primera vez dije, al principio del año 2014, dije que Uber era ilegal en Chile. Y acto seguido, pasaron 2 días y tuvo una petición por ley de lobby de un CEO el mismo que sale tan bien vestido en televisión. Y me dijo, Matías, nosotros, me contó el cuento de la movilidad, todo, le dije, ya. En concreto, le dije yo, queremos legalizarlo en Chile. Yo le dije, muchachos, encantado de iniciar una conversación con ustedes, pero ustedes lo mínimo que les queremos pedir es que mientras conversen con el Estado no ejecuten una tarea ilegal. Y nos sentamos a conversar, le dije, si ustedes cesan su operación inmediatamente. La respuesta se la saben, ¿para qué les voy a contar el resto de la historia? Y en consecuencia, cuando tú estás en un rol estatal, que parte de tu trabajo es cautelar que el cumplimiento de la normativa se verifique, eso es súper importante. Las normativas, no solo las de transporte, sino en general, constituyen garantías para las personas. Eso nunca hay que olvidarlo. Yo sé que ustedes son economistas y siempre van a ser economistas y siempre ven que las leyes se transforman en limitaciones a las libertades humanas, pero las leyes también son garantías de las personas y de protección de derechos. Y en consecuencia, cuando uno está en un cargo público, una de las preocupaciones esenciales del ejercicio del cargo, además de todas las cosas de política pública que tiene que hacer, es, ojo, el cumplimiento de las normas que regulan la actividad. Pues bien, independiente que estamos dispuestos a conversar respecto de cómo mejoramos lo existente, estamos dispuestos a ver, y ahí discrepo con Gloria, la forma legal de resolver lo de Uber es una operación de parque, no hay otra, creo yo, no hay otra. Si el Congreso nos genera un estatuto especial o por la vía de una ampliación de parque nos genera la posibilidad de hacerlo, por supuesto que lo regularemos, pero en la actualidad de la norma es, Uber es ilegal, esa legalidad tiene un problema también de seguridad y de control que es clave. El día que te viola un pasajero a una muchacha de Uber, solo sabemos quién es el conductor del vehículo. Solo sabemos quién es el conductor, quién es el dueño del vehículo. No sabemos quién es el conductor, no sabemos las circunstancias, no sabemos nada. Tú me vas a decir, es que la aplicación dice, pero ¿quién te verifica que lo que dice la aplicación es legítimo, verosímil, etcétera? Entonces, hay un tema de protección de derechos acá que es muy clave. No digo que los taxistas sean perfectos, porque los taxistas tienen 1.000.000 de problemas, pero por lo menos hay temas básicos de seguros, de identificación de conductor, de identificación de vehículos que sí podemos resolver desde el punto de vista estatal. Lo clave de los registros públicos es la identificación y la sanción. Los registros privados no pueden estar certificados porque nadie nos permite ser verosímiles en decir esta información es verídica. Termino diciendo lo siguiente muy breve. Para terminar, no es que, le insisto, toda innovación nos parece súper relevante que exista, y en transporte hay un escenario, hay un espacio enorme en materia de Transantiago, en materia de taxi, en materia de bicicleta, hay un espacio enorme para hacer innovaciones. Buena parte de las innovaciones que se generan desde el punto de vista de las aplicaciones en Chile está asociada a transporte. No sé si conocen, revisen el ejemplo de Adedo, que genera esta idea de juntarse gente que vive cerca para irse juntos a la oficina y todo. Gran ejemplo de cómo se hace. Entonces, ojo, en ningún caso estamos en contra de la innovación ni que aparezcan nuevas cosas, pero el estándar mínimo que pedimos es que la actividad que dé lugar a esa innovación sea legal en el país. Últimas preguntas y damos por finalizada la ronda de preguntas. Amigo, ¿sí? Bueno, mi pregunta es muy chica. En otros países, como en Estados Unidos o Inglaterra, también se ha intentado hacer las mismas regulaciones y no se ha logrado nada y Uber sigue creciendo. Entonces, ¿por qué Chile podría ser, en qué se diferencia, en que sería el primer país que en verdad pararía Uber? ¿Por qué? ¿En qué es mejor que las regulaciones que se han hecho en Estados Unidos o en otros países? Bueno, solo preguntar que... Esas son las últimas 2 preguntas, por favor, en función del tiempo.
que nosotros sabemos que, o sea, por lo que han dicho, los grandes problemas por la que impusieron las cuotas a taxis es para no generar congestionamiento o congestión vehicular y la protección del pasajero, me parece. Entonces, yo creo que el taxi normal hace otra pega, que es que yo salgo del metro y salgo salgo en una calle donde todos están, en Alameda o qué sé yo, y sé que voy a poder encontrar un taxi y lo puedo agarrar de la calle y sé que es confiable porque está regulado por el gobierno. Pero cuando yo llamo a un radiotaxi, a mí lo que me asegura no es el gobierno, en verdad es la compañía. Y Uber también debería funcionar así, entonces tal vez deberíamos no regular el radiotaxi y Uber. En cambio, los taxis que están andando en las calles, como que se pasean por las calles para recoger pasajeros de las calles principales, que en verdad son los que generan congestión, y en verdad es una situación peligrosa porque no tengo una empresa detrás de un taxi en la calle. Entonces esos deberían ser regulados, pero tal vez los radiotaxi y Uber y cosas así que mandan algo a buscarte, en general no te pasan a buscar en el medio de la Alameda, y ellos no están andando por la calle, ellos se pueden quedar en un lugar fijo, sin andar en la calle. Entonces tal vez deberíamos solamente regular los que andan en la calle. Lo último. Voy a hacer una intromisión. Yo tengo un comentario también al gremio de los taxistas. Easy Taxi, Safer Taxi llegaron aproximadamente, o se creó en el año 2011, y llegaron acá a Chile 2 años más tarde, como el 2013. Ya han pasado 3 años y el problema no es en que uno no ocupe la aplicación o que la tecnología quizás avance muy rápido y ustedes no. El problema es que cuando uno solicita un taxi y pone la opción modalidad, por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito, no llega ningún taxi, está ahí 10 minutos esperando y lo ponéis de nuevo y no llega ninguno. Entonces, a mí me parece un poco absurdo venir ahora a plantear, no, es que necesitamos un subsidio, no, es que necesitamos esto, no, es que necesitamos esto otro, porque la tecnología ha avanzado y los que no se han puesto al día con ese tipo de cosas han sido justamente los taxistas. Y por el otro lado también me parece un poco absurdo el comentario de, ok, tenemos que proteger y que obviamente hay que fiscalizar y porque el Estado lo hace. Bueno, también tenemos que el Estado no fiscalizaría la educación pública y eso nos tiene enfrascado en una reforma educacional, la salud pública, el transporte público. Entonces también me parece un poco absurdo ese comentario y yo iría mucho más allá. Y si ya Uber se ha finalizado en varios casos y en varios países, ¿por qué no traemos la experiencia internacional, la traemos al Ministerio de Transporte y solucionamos el caso de una vez por todas? ¿Por qué tenemos que estar un año discutiendo, que crear una comisión en el Senado, que seguir discutiendo, que llamar, que se va a crear una cámara, no, que hubiese a traer el panel de expertos? No, el próximo semana se trae a Uber y después la próxima se trae a taxi. La solución ya está, se han dado más de 22 países soluciones para estos casos. ¿Por qué no las traemos, buscamos lo mejor y lo solucionamos en el Ministerio de Transporte y ya está listo? Yo quería hacer un comentario solamente que me parece importante, que es conceptual, la congestión no se regula restringiendo los parques de vehículos. Solamente es un tema técnico que se comentó acá, que fue una forma de regular congestión. Hay otros mecanismos para regular congestión, pero congelar un mercado no es la manera. Alonso, unas últimas palabras. No, en cuanto a la tecnología, nosotros tenemos, lamentable no me llamaste a mí, te voy a dejar mi tarjeta. Yo ando con máquinas Transbank y me pagas con la tarjeta que quieres. No, pero por eso te digo, no, somos 27.000 taxis en Santiago y en la Confederación creemos tenerlos a todos, pero no son todos. Pero los que están en la Confederación, a todos, por eso te dije, traje el de Transbank, la carpeta, porque todos tenemos ya la máquina de Transbank. Incluso los que quieren acoplarse se están acoplando, porque tienes que pensar que hay varios gallineros distintos en todo Santiago. Entonces, lamentablemente tocó que yo no trabajo para Safer Taxi porque soy mi propio patrón, soy mi propio dueño, soy mi propio empleador. Y trabajo bien y tengo cabros jóvenes con ustedes, tengo gente adulta, bien, que hago ese trabajo que hace Uber, lo hago hace tiempo. Sobre todo con la gente del Banco Consorcio, Banco Chile, Banco Monex, que me llaman el ángel de la guarda. Mientras ellos toman, yo estoy afuera tranquilamente para llevármelos a la casa. Y tengo mis 2 hijas bien y mi nieto estudiando en la universidad y me cuesta plata pagarle igual para que estén como ustedes. Y tengo una aquí en arquitectura en la Universidad de Chile.
Sí, gracias. Matías. Sí, bueno, siguiendo con la lógica de lo absurdo, digamos, es bien importante comprender la lógica de una sociedad democrática. Y el debate democrático de una regulación en una sociedad democrática se produce en la instancia democrática. Nos parezca bien mal regular, la instancia democrática de nuestra sociedad para producir el debate sobre las grandes políticas públicas que generan impacto legal es el Congreso. Y en consecuencia, cuando uno discute en el Congreso, Gloria le habrá tocado también, muchas veces se discute la experiencia comparada, se miran otros modelos, etc. Pero no por importar una solución, o extraer lo que nosotros creemos que es mejor de cada solución, vamos a generar la regulación. Más bien, lo que se requiere en una sociedad democrática es que se produzca el debate y la conversación. A mí me llama un poco la atención que para unas cosas nos interesa que la sociedad sea democrática, se dedique en el Congreso y todo, y para otras cosas no nos interesa. Y lo que uno debiese aplicar es un mismo estándar. Es decir, algo como tan relevante como un efecto en la movilidad y en una actividad que está regulada por ley, obviamente debe producirse el debate democrático en las instancias democráticas. Entonces, la democracia sirve para lo bueno y para lo malo. ¿Es rápida la democracia? Muchas veces no es rápida la democracia muchas veces. Yo siempre ocupo este ejemplo, se lo voy a decir. Cuando la gente pide más participación ciudadana, yo le digo, encantado muchachos, toda la participación que queramos. Pero también contarles que la participación ciudadana hace que las políticas públicas sean más lentas. Y siempre va a ser así. Entonces, súper importante eso. Yo creo que hay un debate en el Congreso que va a llegar a un resultado y el Congreso es el debate donde se hace la solución democrática. Esta idea tecnocrática de agarrar una solución y traerla de afuera, la Gloria se va a acordar, pero eso se llama Transantiago, que copió el modelo Curitiba y los resultados están un poco a la vista. Que lo copió mal. Y lo copió mal, por cierto. Sí, uno puede copiar bien o mal. Pero no creemos que las copias... si quieren entramos al debate, pero finalmente Curitiba ha transportado una cantidad de gente que no tenía nada que ver con las dimensiones de Transantiago. No. Hubo un error en el diseño de ingeniería conceptual de diseño de sistema de transporte. Fue una mala copia porque se hizo mal. Sí, pero además, con errores de ingeniería. Bueno, pero decirlo que además la cantidad de viajes que hacía Curitiba no tenía nada que ver con Santiago. El tronco alimentador, que es el modelo de Curitiba, que esta idea de un troncal con un alimentador, no tenía nada que ver con la cantidad de viajes que existían en Santiago. Pero esa no es la razón, insisto. Bueno, es que me parece que los alumnos no pueden quedarse con una opinión, con una idea distorsionada de que solamente por la diferencia del número de viajes. No es así. Yo creo que una de las razones anteriores, pero podemos discutirlo con más calma otro día. Entonces, primero importante, no trasplantar esta idea tecnocrática que la democracia no sirve, sino que hay soluciones correctas e incorrectas, no, eso no existe. La sociedad democrática discute y debate en sus instancias democráticas. Primera cosa. Segunda cosa, una cosa técnica, los radiotaxis, como lo llamas tú, son parte del parque de taxis. Se encuentran regulados a través y sus cupos congelados igualmente. Son pocos cupos, yo creo que ahí tenemos una complejidad. Hay hoy día 3.500 radiotaxis, o taxis ejecutivos, que es el nombre técnico. Efectivamente, hay una demanda de un tipo de viaje que creemos que está poco satisfecha, que es un viaje de mayor estándar, que se requiere por aplicaciones o por teléfono, que se requiere utilizando modos remotos de pago. Yo creo que ahí hay un espacio, efectivamente a mejorar y a ampliar. El taxi ejecutivo, al tipo de viaje que cubre, yo creo que ahí efectivamente es donde nosotros estamos mirando, vamos a dar a conocer algunas propuestas una vez que termine esta comisión del Senado, pero estamos mirando algunas posibilidades de mejora porque creemos que, más que en lo amarillo, ahí hay un foco que tenemos la impresión que hay que trabajar mucho más mediante algunas cosas, mediante exigiéndole cuestiones nuevas como son utilización de aplicaciones, como son utilización de pagos remotos, etc. Entonces yo creo que ahí hay un mundo efectivamente en donde hay que mejorar más. Para terminar, bueno, agradecer al mostrador, a la Escuela de Negocios, al Centro Alumno, encantado de debatir en este ejercicio democrático que tenemos hoy de debate. Decirles que gobernar es lo más parecido a estar en los platillos chinos. Uno está moviendo 5 platos a la vez y está tratando de que no se le caiga un plato y de mantener los 5 palos funcionando. Y que en consecuencia gobernar no es hacer obras perfectas. Gobernar implica el ensayo y el error.
implica a veces también equivocarse, implica en construir construcciones colectivas versus la equivocación. En consecuencia, nosotros estamos en una posición que creemos que es la correcta, desde el punto de vista de nuestros valores como gobierno, desde el punto de vista de la sociedad que miramos como gobierno, desde el punto de vista de la protección a los usuarios que creemos. Ahora bien, efectivamente, creemos que a partir del debate generado por las aplicaciones, creo que es esencial, y eso lo echamos de menos, que los taxis se hagan cargo de su mejora. Y creo que ahí nos falta harto avanzar. Yo converso harto con estos caballeros, me van a ver como cada 15 días tenemos una sesión ahí. Y creo que todavía les falta hacer un clic más, de decir más que cómo le echamos la culpa al gobierno porque no fiscaliza adecuadamente estas aplicaciones, cómo nos hacemos cargo del problema generado desde el punto de vista de la mejora del servicio. Y creemos que ahí hay un déficit. Y se lo hemos dicho a ellos en reiteradas oportunidades. Entonces, creemos que queremos ayudarlos a mejorar, pero creemos que la principal responsabilidad de mejora está en ellos. Ok, finalmente, Jaime. ¿Aló? Algo muy corto, yo creo que en la última intervención y pregunta hay un tema bien como que está a la palestra, y especialmente en Estados Unidos, en Europa, en la discusión política, en la discusión del análisis económico, y es que por un lado hay empresas, marcas nuevas, que efectivamente están adquiriendo un poder. No quiero colocar a Uber en esto, pero podría estar dentro de ese grupo de empresas, donde a la autoridad le complica un poco el relacionarse con ellos por el poder que están adquiriendo en el manejo de información. Básicamente, más allá del económico, que es evidente. Estamos hablando, por ejemplo, el anuncio de la comisionada de competencia en Europa contra Google, y también yo creo que va a poder haber una pelea si es que no hay, como les dije yo al principio, soluciones vía regulación. Si esto pasa a los tribunales y a la sede de libre competencia, va a ser una pelea grande. Y estas peleas reflejan que efectivamente una economía abierta o que se basa en el mercado genera este tipo de emprendimientos que son soluciones que evidentemente a los consumidores les atrae mucho y son positivas, y es por eso que la mayoría de la gente la usa. Estamos hablando de gigantes como Apple, como Google, que efectivamente tienen no solo un ex asesor del presidente Obama, tienen economistas destacadísimos detrás de la estrategia que están tomando. Entonces, más allá de qué pasa con la máquina fotográfica que queda en el taxi, qué pasa con esa, si me la puedo ir a hablar al ministerio, al Ceremi para que me ayude en eso, o voy a tener que usar una aplicación de una empresa privada. Hay un tema ahí frente a quién la persona, el consumidor, está teniendo mayor confianza. Y efectivamente es por eso que estas empresas han ganado bastante poder e influencia. Pero efectivamente yo creo que acá, con lo que dijo Matías recién, hay un tema de control, porque el descontrol puede llevar a las grandes peleas que dieron también la autoridad antimonopolio contra la IBM, hay que recordar eso, contra la IBM, contra las petroleras, contra las empresas de telecomunicaciones, contra las petroleras, etcétera, porque van generando un poder económico y un poder en el manejo de información, que es lo que hoy día se discute, que realmente compromete un poco la vida cotidiana de todos nosotros. Así que yo creo que es un tema que quizás el centro de ustedes podría seguir discutiendo. Muchas gracias. Bien, para terminar y para dejar el despido y las últimas palabras al centro, de parte del mostrador también agradecerles la presencia de ustedes. Yo creo que aquí hay una cosa evidente, ha sido muy interesante la discusión aquí de los panelistas, pero también muy interesante que dentro del público tenemos estudiantes de economía y mayoritariamente clientes de Uber. Yo creo que eso es muy importante, porque significa que las políticas públicas también tienen que, y democráticamente, tienen que discutirse no solo, digamos, entre expertos, sino también escuchando a la gente. Muchas gracias.
Bueno, ya para finalizar, a nombre de toda la mesa directiva, primero agradecerle la participación de cada uno de ustedes, agradecerle la participación a cada uno de los expositores, a Héctor que vino acá.